Unidos por la radio. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8:12, nos acompaña ya para nuestra charla principal el experto en temas internacionales, Napoleón Campos. Hola Napoleón, buenos días, ¿cómo estás? Hoy está vía Zoom, Napoleón. Hola, buenos días, bienvenido. Buenos días, Diana Verónica y Tony, qué gusto me da volvernos a comunicar, a compartir unos minutos, aunque sea vía Zoom, pero aquí estoy sin olvidar las felicitaciones por el Día de la Madre, Diana Verónica. Muchas gracias. Y para todas las madrecitas del staff de ustedes y las madrecitas que son fieles seguidoras de su programa. Así que aquí me tienen a la orden. Muchas gracias, Napoleón. Gracias. Hay que decir también que Napoleón buscó una diputación en la Asamblea Legislativa en las recientes elecciones a través del partido Nuestro Tiempo, ¿verdad? Napoleón es parte también de tu currículum. Sí, una actividad democrática importante. Cumplimos con el objetivo, Nuestro Tiempo está vivo, tenemos a un honorable diputado, Johnny Wright, en la Asamblea, y está vivo Nuestro Tiempo como un instrumento justamente para servicio al país. Así que, y mire, pues ya que me llaman para hablar sobre este momento tan especial, justamente esta crisis constitucional, institucional, de relaciones exteriores tan compleja, que yo todavía me sigo preguntando por qué estamos aquí, cómo hemos llegado aquí del 9 de febrero del año pasado a la fecha. Así que aquí estoy a la orden. Bueno, tal vez para la gente que no te conoce, ya hacía referencia a Diana Verónica, tú sigues siendo parte de Nuestro Tiempo, del partido, es decir, hablas desde la perspectiva, que puede ser incluso partidaria, pero también tienes otras credenciales en temas de relaciones internacionales y el análisis de la realidad, pues a nivel internacional, Napoleón. Así es, Tony, muchas gracias. De hecho, es mi trayectoria que tú acabas de señalar como consultor internacional, mi doctorado en relaciones internacionales, mi trayectoria también como funcionario en algún momento de la integración latinoamericana, de la integración centroamericana, Unión Europea, Naciones Unidas. Así que justamente esas convicciones democráticas son las que me llevaron a afiliarme a Nuestro Tiempo y a seguir trabajando en el Partido por la Democracia de El Salvador. Así que, como imaginarán, tanto como partido político, pero a su vez amigo de ustedes como experto, estamos muy a la expectativa de cómo el presidente Bukele va a seguir reaccionando a lo que era de esperar, las razonables posiciones, las razonables demandas del sistema internacional, cuando a partir del 9 de febrero del año pasado y ahora con mayor razón, a partir de las acciones legislativas de los partidos políticos que apoyan al presidente, toman las decisiones que tomaron el 1 de mayo. Sin duda, yo les soy honesto, no sé a estas alturas de casi ya 2 años, ya ven que estamos apenas a 19 días, a 20 días para que se cumplan 2 años de la presidencia de Nayib Bukele. Yo a estas alturas me estoy preguntando en realidad quién le habla al oído al presidente para un conjunto de decisiones, para un conjunto de exabruptos que nos tienen en este momento tan delicado que parece que todavía el presidente no acaba de entender, ¿verdad? Está muy claro que El Salvador es parte de una comunidad democrática internacional. Es muy claro que a esa comunidad nos atan los principios y valores de la democracia occidental y que El Salvador es un país abierto por la migración, por el comercio, por las inversiones. Bueno, ya ven ahora cómo nos ha mostrado la interconexión mundial, la misma pandemia, ¿verdad? Y la búsqueda de soluciones compartidas, no solo por la vacuna, sino por la prevención. Entonces,
yo sigo todavía preguntándome por qué estamos aquí, por qué el país está con este deterioro constitucional e institucional. Y me lo estoy preguntando, les soy honesto, más que por ser miembro de nuestro tiempo, me lo estoy preguntando como experto internacional. Y allí la última reflexión que nos dejó la semana pasada el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, cuando dice, es que este libreto ya lo hemos visto, ¿verdad? Y los países que han seguido este libreto de concentración de poder en una persona, de desconocer la independencia y la separación de poderes, que es uno de estos principios y valores democráticos, este libreto ya lo conocemos, es el que siguió Venezuela, es el que ha seguido Nicaragua. Entonces, estamos, yo creo, en una delicada encrucijada y en esto, pues, viene esta segunda visita del enviado especial Ricardo Zúñiga. A ver, hay que decir que Ricardo Zúñiga no es cualquier funcionario, es decir, es un enviado especial, o sea, representa directamente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Exacto. Y Es un embajador con una misión específica para atender una región que es Centroamérica. Y específicamente dentro de Centroamérica, el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, prioritariamente. Entonces, tú lo has dicho excelentemente, Tony. Es un enviado que representa los intereses directos de la Casa Blanca en Centroamérica en estos momentos y representa, él es el cerebro político de la ejecución del plan Biden para Centroamérica, que como ya ustedes en otros programas que yo he visto ya lo han tratado, es un plan que tiene varios pilares, varios ejes, pero que podemos resumir en tres. Más democracia. Los problemas de la democracia en Centroamérica se resuelven con más democracia, no con medidas inconstitucionales. En segundo lugar, la lucha frontal contra la corrupción, que en algunos países está asociada con el crimen organizado, con el narcotráfico, como se ha visto con la sentencia a cadena perpetua del hermano del presidente de Honduras. Y tercer lugar, inversiones frescas. Un fondo de 4.000 millones de dólares para apoyar esas actividades, pero que alcancen de manera directa a pequeños productores, que sirva para generar empleos dignos, de modo tal que con esa fórmula de inversiones público-privadas, generación de empleo, pueda detenerse la migración irregular de nuestros países hacia el norte del continente. Ok, no, no, eso creo que está claro en Napoleón, y yo quisiera agregar que incluso es tan importante para el presidente Biden el tema del Triángulo Norte, que ha nombrado a su vicepresidenta, así como él lo fue en su momento con el presidente Obama, ha nombrado a su vicepresidenta la cabeza de este equipo de trabajo para resolver la problemática de los países del Triángulo Norte. O sea, hay una vicepresidenta a cargo, hay un enviado especial a cargo también, un embajador para un tema específico que es el Triángulo Norte, que no existía en el gobierno anterior. Entonces, nos hace hacer entender, Napoleón, que somos, a ver, estamos en la agenda del presidente Biden. Y yo me quisiera ir entonces un poquito atrás a lo que pasó, a lo que ha estado pasando políticamente en el país desde las elecciones para alcaldes y diputados. O sea, eh, ya sabíamos que las encuestas lo decían, que iba a ganar la mayoría el partido Nuevas Ideas, que es el partido del presidente de la República, y que esta fracción iba a responder a los lineamientos del presidente de la República. O sea, desde ese momento sabíamos que la independencia entre órganos de Estado, no sé si tú lo ves así o no, pues sí, iba a verse disminuida drásticamente con los resultados de las elecciones legislativas. Mira, una cosa es tener mayoría legislativa y otra cosa es violentar la democracia. Yo creo que yo escribí un par de artículos en medios importantes tras las elecciones, en el cual le rogaba al presidente y le rogaba a sus aliados que iban a entrar el 1 de mayo a la Asamblea a no cometer disparates,
que esa mayoría legislativa la ocuparan de manera sabia, que esa mayoría legislativa la utilizaran para reforzar la pertenencia de El Salvador al mundo civilizado y al mundo democrático, y que no la usaran para violentar más la Constitución. Porque mira, qué bueno, Verónica, que me lo pones así, porque me permites entonces hacer cuentas. Porque mi tesis principal es que estas reacciones y posiciones del presidente Biden, mira, si uno hace una rápida revisión de los mensajes que se enviaron desde Washington entre la noche del 1 de mayo, cuando ya se conocía las destituciones ilegales de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y todavía no se conocía, en ese momento fue un poco después que se conoció la destitución del fiscal general, uno comienza a revisar y parecíamos que un tema de igual importancia como Corea del Norte, Irán, Afganistán, porque se pronunciaron. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. Se pronunció el señor Zúñiga. Se pronunció el secretario de Estado, Anthony Blinken. Se pronunciaron un conjunto de congresistas, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, que son miembros claves de los comités de relaciones exteriores y de asignación de fondos. Bueno, entiendo que Anthony Blinken no solo se pronunció, sino que habló por teléfono con el presidente de la República. Eso lo supimos un poquito después, por eso te digo. Y en la noche del 2 de mayo, ¿verdad?, que fue lo que Verónica está recordando muy bien, se refiere a El Salvador la propia señora vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, imagínate, el tema, el pronunciamiento del secretario de Estado llevó a una llamada telefónica. Entonces uno dice, hombre, ¿cómo es que podemos estar de manera negativa en la vitrina principal de los Estados Unidos? Pero mi tesis, que se las digo, es que el choque que tenemos como país en estos momentos, porque esto es un choque de país, ¿verdad?, que tenemos, en realidad es con Estados Unidos, porque es la relación estratégica más importante de El Salvador. Pero en realidad la colisión del presidente Bukele con su ejercicio de gobierno es con los principios y valores de la comunidad internacional. ¿Y dónde lo sustento? Revisemos. Habla el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales. Hablan eurodiputados. Hablan altas autoridades de Alemania, Italia, el Reino Unido, Francia, España. Habla la Oficina para Asuntos Exteriores del gobierno canadiense del primer ministro Trudeau. Se pronuncian en apoyo a los magistrados de la Sala la Conferencia Iberoamericana de Tribunales Constitucionales. Es decir, entra El Salvador a una vitrina especial. Y los que sabemos de esto, ¿verdad?, nos preguntamos, ¿esto se lo habrá avalado la señora ministra de Relaciones Exteriores al presidente Bukele? Es decir, esto habrán dado el visto bueno los asesores principales del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque uno tiene que escuchar, ¿verdad? Y recordemos que el presidente Bukele tiene un problema más personal con la administración de los Estados Unidos, porque entró a meterse a asuntos internos electorales cuando él apeló a que no votaran los ciudadanos del Distrito 35 por la congresista Norma Torres. Y con eso él infringió una orden ejecutiva de la Casa Blanca, fíjate qué paradójico, que la firmó en septiembre del 2018 el presidente Donald Trump, justamente para poder enfrentar las interferencias electorales desde Rusia, desde hackers particulares, porque es una acción ejecutiva para frenar interferencias, ya sea de individuos, entidades privadas o públicas y hasta de gobiernos. De hecho, ya hay rusos sancionados bajo esta orden ejecutiva. Entonces,
teníamos todos los antecedentes en contra para ya no seguir taladrando la Constitución A ver, y para no seguir taladrando el Estado de Derecho en El Salvador, pero eso es lo que ocurre el 1 de mayo y en esa ola, en esa cresta es donde estamos lamentablemente. Napoleón, he escuchado declaraciones o he leído incluso declaraciones de esta mañana de la comisionada presidencial para asuntos de gabinete de gobierno, Carolina Recinos, y el, el, el tono que han utilizado los funcionarios, incluso el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dice, no, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para un acuerdo continúan, no se han caído, hemos explicado cuáles son las situaciones, y Carolina Recinos ha de alguna manera como minimizado o amortiguado todo lo que acabas de decir de lo que hemos escuchado de la comunidad internacional. ¿Cuál es el tono entonces de esta visita de Ricardo Zúñiga que se anunció de un día para otro? O sea, ayer, no, ayer mismo. Ayer mismo. Ayer mismo. Ajá, o sea, ayer comenzó esta visita y ayer mismo supimos de que venían. Así es. Así es, ha sido sorpresiva, para mí fue sorpresiva. Yo aproximadamente a esta hora me hablaron desde Washington para contarme fuentes, amigos que están allá en el lobby, en el cabildeo, de que estaba por anunciarse y en cosa de 15 a 30 minutos después que me avisaron, ya se estaba por parte del Departamento de Estado emitiendo un comunicado de que ayer mismo llegaba el embajador especial. Mira, hay unas declaraciones mías que las quiero igualmente compartir, están en el diario de hoy, de este día, donde yo afirmo de que obviamente tras todo lo que ya hemos hablado, esta no es una visita de cortesía. Es una visita, creo yo, de mucho realismo político, que yo espero que el gobierno del presidente Bukele y el propio presidente Bukele y los dirigentes de los partidos políticos que apoyan al presidente Bukele la tomen muy en serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el análisis de inteligencia estratégica te lleva a algo muy simple, muy sencillo, ¿verdad? Junto a lo que ya hemos dicho, hay cosas muy claras de orden institucional desde Estados Unidos. Estados Unidos dice, mire, usted se quiere relacionar conmigo, hay unas cláusulas democráticas. Si usted va a respetar el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión, la libertad de prensa, bienvenido. Usted es chero mío, usted es amigo mío, ¿verdad? Entonces, si usted quiere cooperación de los Estados Unidos, si usted quiere el apoyo de los Estados Unidos, cumpla por favor con eso, porque yo lo cumplo acá y lo tenemos muy claro. Los sucesos en el Capitolio, la entrada de esos matones durante una sesión conjunta del Congreso que está todavía fresca. Y por eso, mira, el mensaje en el Capitolio del presidente Biden, que es un mensaje al mundo, pero sobre todo y en primer lugar un mensaje al pueblo de los Estados Unidos. Los autócratas no ganarán el futuro, ¿verdad? Los instigadores de odio, de violencia política, fracasarán ante la democracia, ¿verdad? Porque fue en cosa de horas, reconozcámoslo, fue puesta en juego la democracia de los Estados Unidos en el corazón de la historia de Estados Unidos, que es el Capitolio. Entonces, Estados Unidos viene de su propio momento traumático. Y obviamente, si ya en América Latina tenemos, y lo voy a decir muy claro, ¿verdad? Algunos han llegado a hablar, yo no lo estoy haciendo, pero hay que reconocerlo porque es parte del análisis y del debate político internacional en estos momentos. Algunos han llegado a calificar de que los hechos ya del 1 de mayo ameritan ser denominados como un autogolpe de Estado. Si esto fuera así, yo necesito decir algo, y es que en el escenario internacional en estos momentos no hay espacio ni tiempo para más tiranos, para más dictaduras, para más autocracias. Y con un Estados Unidos y con una administración Biden que está traumatizada por los sucesos, y es lógico, todavía tenemos frescas las imágenes de esos vándalos entrando al Congreso y están siendo procesados
por los tribunales de justicia de Estados Unidos, esos vándalos, esos radicales a favor de Donald Trump e instigados incluso por el presidente y por algunos políticos republicanos. Entonces es lógico que Estados Unidos, bajo esta presidencia Biden, que ya cumplió 100 días, va a anteponer los temas que ya hablamos: democracia, lucha contra la corrupción y generación de empleos. Y entonces allí es donde hay que apelar a que el presidente Bukele y su gobierno no minimice nada, porque, y yo creo que para eso es la visita del embajador Zúñiga, de hablar con el presidente, hacerle ver las gigantescas preocupaciones que hay ya a estas alturas al máximo nivel de la administración Biden y del resto de la comunidad democrática internacional por los sucesos cada vez más graves en El Salvador. De Ahora, tal manera que proceda a la rectificación democrática. pero por la impronta que hemos visto de cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho las cosas, o sea, yo no veo al gobierno restituyendo a la sala constitucional anterior, ni volviendo a poner al fiscal. Es decir, no es una situación que vaya, o sea, yo no creo que sea reversible. que den un paso para atrás. Ajá. Y a esto quisiera agregarle, Napoleón, que el presidente Bukele, si no mal recuerdo, la misma noche del 1 de mayo, escribió en su cuenta de Twitter a la comunidad internacional que no se inmiscuyera en los asuntos internos del país. ¿Cómo queda esto, esta expresión pública ante las relaciones con los gobiernos amigos? Porque muy desafortunada. una frase. Sí, es que perdón, sí, Napoleón, solo quisiera decir algo. Es que tú has mencionado dos cosas muy importantes. Con países amigos como los Estados Unidos nos unen dos cosas. Nos unen 3 millones, al menos 3 millones de salvadoreños que residen en ese país. Así es. Muchos de los cuales dependen, su estabilidad depende de las decisiones que tome el gobierno de los Estados Unidos. Y los congresistas. Llámese TPS, por ejemplo, ¿verdad? Y en segundo lugar, dependemos de el apoyo económico que Estados Unidos da a El Salvador. O sea, hay dos cosas ahí muy sensibles. Pero viene el presidente y le dice, mire, con todo respeto, aquí estamos tratando de ordenar la casa, el pueblo salvadoreño me eligió y eligió a la bancada del partido político que yo lidero para hacer los cambios que este país necesita. Entonces, ¿cómo queda esa situación? O esas declaraciones. Sí, mira, yo creo que es de las declaraciones más desafortunadas del presidente. Y lo voy a decir en una sola frase. Las relaciones internacionales no es un menú a la carta, donde hoy tú pides camarones y al siguiente mes que te paguen tu salario, pues vas con tu familia y pides carne y en 2 meses vas al restaurante y pides pupusas. No, no, no. Las relaciones exteriores es un todo coherente, articulado, que es lo que ya dije desde un principio, que son los principios y valores democráticos en los que está cimentada. Fíjate, son los valores y principios democráticos donde está cimentada la sociedad internacional después de la Segunda Guerra Mundial, después que vimos los horrores del nazismo, después que vimos los horrores del exterminio nazi contra los judíos. Es decir, esos valores y principios están allí y siguen vigentes y siguen siendo actualizados hasta en convenios tan específicos. Fíjense, qué serio es esto. En convenios tan específicos como Fomilenio 1 y Fomilenio 2. ¿Cuál es la causa por la cual El Salvador ya no fue elegible para una tercera ronda de la cuenta del milenio? Napoleón, ahí hay que afinar porque nosotros se lo hemos preguntado al encargado de negocios. Sí, también al representante de la Corporación Reto del Milenio en el país. Que el proyecto Fomilenio es tan joven, nos explicó que el proyecto es tan joven que ningún país ha tenido todavía la oportunidad para ser elegible a un tercer Fomilenio, porque todavía están desarrollando, es decir, en el caso nuestro, el segundo Fomilenio, que incluso tuvo retrasos. Es decir, eso es de alguna manera discutible. Sí, o sea, si en su momento dijeron, alguien dijo o mencionó la palabra no, pero las últimas declaraciones de representantes del gobierno de Estados Unidos han sido
podría existir la posibilidad de estudiar un tercer milenio. Ahora, Pues, eso fue antes de todos estos acontecimientos. Claro, de los que estamos exactamente, hablando, ¿verdad? exactamente. Y por eso se antepone a estos convenios de cooperación, como con la Unión Europea también, estos principios y valores democráticos están en los preámbulos de estos convenios. Entonces, imagínense que también estas cláusulas democráticas, yo no puedo decir es lo político, lo que yo haga en política no es de su incumbencia, pero sí me interesa que me presten 1.300 millones de dólares la comunidad internacional. Pero es que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, son instituciones que responden a los principios y valores democráticos también. El Banco Interamericano de Desarrollo. Y es más, vamos a otra área de las cláusulas democráticas, que son las cláusulas que tienen que ver con rendición de cuentas y transparencia. Si nosotros en este momento clicáramos y nos entramos al sitio del Banco Mundial, del Fondo Monetario, lo que encontramos son los últimos pronunciamientos de los respectivos directorios en materia de rendición de cuentas y transparencia por las compras gubernamentales durante la pandemia. Eso ha sido una constante. Le han pedido estos fondos internacionales la máxima transparencia a los gobiernos por estos tiempos tan difíciles de pandemia. Entonces, estamos en una encrucijada y por eso yo creo que es un llamado a la rectificación. ¿Por qué? Porque ya lo dijo diversos voceros de los Estados Unidos. Tenemos, por un lado, el arsenal diplomático de Estados Unidos, su arsenal diplomático permanente en materia de derechos humanos, la famosa ley global Magnitsky, que es una historia triste de cómo nace esta, porque además hay leyes Magnitsky en países europeos justamente para sancionar a corruptos y a violadores a los derechos humanos y a violadores a la democracia. No solamente es una ley que está vigente en los Estados Unidos, pero además, no lo olvidemos, tenemos una legislación específica para el Triángulo Norte, que fue firmada, que fue sancionada por el presidente Donald Trump antes de irse, y lo sancionó el 26 de diciembre. Y allí ya hay una primera sanción contra el ejército de El Salvador, contra los ejércitos del Triángulo Norte, por ser instrumentalizados por sus respectivos gobiernos, de tal manera que allí hubo una suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos, que está vigente, que está en curso, y allí es donde nace esto que se ha dado en llamar la lista Angel, que viene siendo como un instrumento especial para sancionar exclusivamente a centroamericanos. Entonces, ¿qué es lo que le dicta a uno la lógica? El análisis sencillo de la inteligencia internacional, que si no hay rectificación pueden venir sanciones. Ahora, parece que la lógica del presidente, él dice, bueno, el pueblo me dio el poder, tengo el apoyo, tengo los diputados, tengo la aritmética legislativa y tengo que limpiar la casa, porque aquí ha sido un nido de corrupción y entonces hay que cambiar las cosas. Un poco así. ¿Verdad? Ahora, y la gente, y tiene apoyo, pues. Y tiene el apoyo popular. Ahora bien, expertos en el tema dicen es que él puede hacer lo que hizo, es decir, cambiar la sala de lo constitucional, pero quitar al fiscal. Eso se podía haber hecho. Lo que pasa es que no se siguió el debido proceso. Eso es lo que hemos escuchado también de la comunidad internacional. Es que leo mucha gente aquí con comentarios que dicen es que el presidente está limpiando la casa y lo apoyamos. Y siempre lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, a la luz de los acontecimientos, ¿el presidente puede hacer lo que hizo? Sí, podía hacerlo. Lo que falló es el proceso. O sea, se saltó las trancas. Y que están establecidas en la Constitución de la República. O sea, las formas de hacerlo existen, pero no se siguieron. Y es lo que la comunidad internacional también le señala. Lo escuchamos en la reunión que tuvo con el cuerpo diplomático acreditado en el país, por ejemplo, que le decían eso. O sea, no se tuvo el debido proceso, no se tuvo la posición de las personas destituidas para poder defenderse. Exactamente, pero además hay que agregar esa ley, esa legislación que aprobaron para que cualquier ilícito cometido durante la pandemia quede impune, y eso es de suma gravedad.
Y es de suma gravedad porque el fiscal que fue destituido de manera ilegal e inconstitucional había ya organizado, entendemos que más de 17 expedientes, ¿eh?, sobre compras anómalas e irregulares durante la pandemia. Entonces, con esa ley terminan de agravar las cosas, porque prácticamente es una ley de perdón y olvido que se está autorrecetando el gobierno. Entonces, ahora hay una plenaria. Yo no quisiera que se tomaran decisiones que significaran una mayor provocación en ese sentido. Y mira, hay un tema importante que ayer lo tocó la señora Ponte en unos minutos que le dedicó a otro medio salvadoreño, que es el tema traído y llevado de China, ¿verdad? Que es importante que nos refiramos a ello, porque las relaciones internacionales, como ya dije, no es un menú a la carta. Las relaciones internacionales constituyen un todo articulado, político, diplomático, económico, comercial, migratorio, medio ambiente, etcétera, cultural, tecnológico, sanitario, como nos lo ha puesto al desnudo la pandemia, pero aquí entran los intereses geopolíticos, los intereses estratégicos. Y yo creo que es importante también que aquí no se vaya a cometer un disparate. Y lo quiero expresar como corolario de lo que ayer dijo muy bien la señora Mari Carmen Aponte, que tiene, sin estar en el gobierno de Biden, aunque fue asesora en la transición hacia el gobierno Biden, ella entiendo que está dando clases en una importante universidad en Chicago, pero ayer dijo algo muy importante. Dijo, miren, si nosotros, Estados Unidos, observamos que China Popular eleva el nivel de su presencia en Centroamérica, Estados Unidos lo podría considerar como una provocación. Y esto nos dice muchísimo, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel hasta ahora de China? Miren, esto hay que decirlo con absoluta claridad. China Popular, ustedes saben que yo vengo escribiendo sobre China-Taiwán desde hace más de 20 años. De hecho, China y Taiwán forman parte de un capítulo de mi tesis de doctorado, ¿verdad? Porque fue un tema en el cual se volcaron de fondo los países centroamericanos, constituyendo durante décadas un frente pro-Taiwán, ¿verdad? Y estaban en su legítimo derecho de hacerlo, ¿verdad?, en función de las potestades constitucionales que a cada presidente le da el orden jurídico nacional, de que cada presidente dirige las relaciones exteriores. China necesitaba romper ese frente diplomático centroamericano y lo logró, primero con Costa Rica, segundo con Panamá, tercero con El Salvador y cuarto con República Dominicana, hablando de los 8 países del sistema de integración centroamericano. Con Panamá, China tenía una espinita más, ¿verdad? Y por eso para China Popular era importante el reconocimiento diplomático con Panamá. ¿Por qué? Porque desde hace ya varios años, ¿verdad?, es tal la fuerza comercial de China que pasó a convertirse los barcos con bandera china en el segundo usuario del canal de Panamá. Entonces China necesitaba poner orden, ¿verdad?, en esa relación con Panamá y ha medio sacado, o sea, hay que reconocerlo. China tiene un pie adentro y un pie afuera de Centroamérica y Taiwán tiene un pie afuera y un pie adentro de Centroamérica. Con El Salvador eso lo logró. Ustedes saben que muy pocos meses antes de que terminara la presidencia Sánchez Serén, la segunda presidencia del FMLN, ellos le dan el reconocimiento a China Popular. Y China obtiene ese reconocimiento que ansiaba de El Salvador. ¿Cómo está el status quo en este momento? Bueno, China hizo un estadio muy bonito en San José de Costa Rica, el nuevo estadio de La Sabana. Se ha dedicado, como Japón, como Corea del Sur, a promover becas, a construir puentes, a construir alguna obra de cierto nivel. Ahora, pues durante la pandemia, China ha estado en el centro del huracán, cómo se originó el COVID-19 en territorio chino.
y China está vendiendo vacunas en la región. Ese es el perfil actual de China. China no tiene en estos momentos ningún interés estratégico más allá de lo que han logrado. Por supuesto que le interesaría tener relaciones diplomáticas con Nicaragua, con Honduras, con Guatemala, con Belice. Por supuesto que le interesaría. Allí terminaría de barrer con Taiwán de Centroamérica. Pero China ya parece que está contenta con este status quo. Entonces, que venga la señora Ponte y diga lo que dijo ayer, ¿verdad? Mandando un mensaje claro de que si China le sube rayitas a su presencia en la región, Estados Unidos lo podría considerar una provocación. Creo que es un mensaje también claro por este cuento chino que viene circulando aquí en el país, que si se llegara a complicar la relación de El Salvador con Estados Unidos, el presidente Bukele va a caer en los brazos o va a buscar los brazos de China Popular. Creo que es una llamada de atención geopolítica muy importante que debe también tomar en cuenta el presidente Bukele en sus decisiones a partir de este momento. Napoleón, tú has hablado de que los organismos financieros internacionales, una de las características que los países deben cumplir para ser objeto de préstamos es el respeto al Estado de Derecho, ¿verdad? Y a las leyes de la República. Rendición de cuentas, rendición de cuentas, etcétera. Pero hay otro organismo internacional financiero, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, que la semana aprobó $600 millones para El Salvador para el apoyo a la microempresa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué unos organismos sí y otros organismos no? O sea, no necesariamente situaciones políticas que estén pasando en El Salvador pueden amedrentar el camino para obtener financiamiento de organizaciones internacionales. Sí, no hemos escuchado a nadie del Fondo Monetario Internacional también, solo al ministro Alejandro Zelaya, pero él dice que un acuerdo con el Fondo Monetario sigue adelante. Sigue en camino. Y va en camino. Siguen las conversaciones. Y hechos concretos como este de los $600 millones que aprobó la semana pasada el BCE. Bueno, con el caso del BCE, recordemos que es el Banco de Integración Económica, ¿verdad? De la región. De la región, exacto. Recordemos que El Salvador es fundador del banco, ¿verdad? Y Estados Unidos no es socio de este banco, ¿verdad? Entonces, ¿qué apunta esto? ¿Verdad? De que se tratan de fondos que están disponibles y que no se le pueden negar en el marco del Banco Centroamericano, ¿verdad? Que no se le pueden negar a ningún país de los fundadores, ¿verdad? Dijéramos, los propietarios del banco. Los propietarios del banco somos todos los estados, no los gobiernos, los estados. Por eso es que incluso los particulares pueden ser receptores, pueden ser destinatarios de los fondos del Banco Centroamericano. Cuando dejas el área centroamericana ya cambia la cosa. Entras al nivel hemisférico y ahí entran los instrumentos donde Estados Unidos tiene una posición dominante. Y cuando lo amplías al nivel universal, allí tú te encuentras con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con estas instituciones financieras del sistema internacional, donde Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, tiene un papel, una voz predominante. Influye. Influye. Pero como también le están reclamando respeto a la democracia y a la Constitución, los países europeos, que son los otros grandes decisores en estos organismos multilaterales que se desprenden de Naciones Unidas, entonces allí sinceramente yo veo que si de llegar a recibir fondos de estabilidad fiscal el gobierno del presidente Bukele, va a ser sobre la aceptación de una serie de condiciones, ¿verdad? No le van a regalar el dinero, no se lo van a prestar, sino condicionan también rectificación democrática. Entonces, cambiar las circunstancias, Napoleón, entonces, para que seamos beneficiarios de estos acuerdos con estos organismos financieros internacionales. Es que ese es el punto, y qué bueno que ya hemos llegado ya a esta visualización. El Salvador no se puede convertir en un país aislado del mundo.
El presidente no necesariamente y sus partidos políticos tenían que haber tomado las decisiones que tomaron, ¿verdad? Afectando el debido proceso, pasando por encima del debido proceso. Se ve que el 1 de mayo había una gran ansiedad por parte del presidente y de quienes lo apoyan en la Asamblea Legislativa por destituir a los magistrados de la sala y por destituir al fiscal. Y pocas horas después aprobar esta ley que prácticamente implica un borrasaldo de lo sucedido durante la pandemia. Y eso no es transparencia. Eso no es respetar las normas del país. Entonces, allí les soy honesto. Yo sí creo que el presidente tiene, a pesar de cómo él ha incendiado en medios y cómo está el combustible mental en una parte de sus seguidores más radicales, yo sí creo que el presidente tiene la potestad para convencerse a sí mismo y tiene la capacidad para reorientar sus procesos mediáticos a favor de una restauración democrática y a favor de una rectificación democrática. Y yo creo que ese es el gran tema, volviendo al embajador especial Ricardo Zúñiga. Insisto, no es una visita de cortesía, es una visita clave del más importante amigo de El Salvador, no de Nayib Bukele, no de un presidente de turno. Que esto quede claro. La relación con Estados Unidos, como bien lo dijo Diana Verónica, tiene que ver con casi 3 millones de salvadoreños allí. Tiene que ver con que es nuestro destino más importante para las exportaciones. Tiene que ver con décadas y décadas de amistad y de cooperación. Estados Unidos, es cierto, durante los años 80 apoyó a un lado del conflicto armado nuestro, pero miren, ¿cuándo fue la última vez que Estados Unidos le dobló el brazo a un presidente en unos momentos más difíciles que este? Remontémonos al 19 de octubre de 1990. No me vayan a decir ustedes que no habían nacido, porque esa no se la voy a creer. No aplica. Pero ¿qué pasó el 19 de octubre de 1990? Sucede que el Congreso le suspendió toda la ayuda militar a El Salvador en un momento en el cual el FMLN podía haber ganado la guerra. ¿Y por qué? Porque de esa manera le doblan el brazo al presidente Cristiani y le doblan el brazo a la Fuerza Armada para que se sentaran a negociar la paz con el FMLN bajo la mediación del secretario general de Naciones Unidas. Eso es un acontecimiento que está en los anales de la historia de las relaciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos. ¿Qué más grave que una guerra civil? ¿Qué más grave que aquel momento culminante de las tensiones políticas, militares y sociales en El Salvador? Y el Congreso lo obtuvo. Fíjense que incluso ese momento es tan curioso, tan interesante académicamente, políticamente, que esto lo hizo el Congreso de Estados Unidos. No lo hizo el presidente George Bush en ese momento. Fue el Congreso quien lideró y le dijo al propio presidente Bush: mira, es que llegó la hora de que apoyes una solución negociada en El Salvador. Y entonces no solamente el Congreso le dobló el brazo a Freddy Cristiani, le dobló el brazo a la Tandona que comandaba las Fuerzas Armadas, la famosa Tandona, sino que le terminó doblando el brazo con esta gravísima decisión al propio presidente Bush. De tal manera que el presidente Bush dijo: se acabó el apoyo unilateral de Estados Unidos a un lado del conflicto, a una parte del conflicto armado en El Salvador, y me pongo a trabajar decididamente por una solución negociada. Y allí viene el rol que tenemos todavía de Estados Unidos, ¿verdad? El Estados Unidos que apoya procesos democráticos, el Estados Unidos que apoya la generación de empleos, el Estados Unidos que apoya la lucha contra la corrupción, que ahora ha tomado la máxima prioridad. Bueno, entonces, Napoleón, se nos acaba el tiempo. Solo hemos de decir que el comunicado que publicó ayer la Embajada de los Estados Unidos dice que se va a reunir con funcionarios del gobierno salvadoreño. No especifica que sea Zúñiga Bukele quienes vayan a platicar.
Recordemos que la vez anterior se reunió con la canciller. Así como con representantes del sector privado, dice, para conversar sobre áreas de interés mutuo, fortalecimiento de la gobernanza democrática, respeto a derechos humanos, combate a la corrupción. Es decir, es bastante como general, ¿verdad? La verdad que no se conoce tampoco la Sí. agenda del señor Zúñiga, ¿verdad? Así es, no la conocemos. Exacto. Así es, pero yo espero que mañana, que es la fecha de salida del señor Zúñiga, según ese comunicado, podamos tener resultados favorables para la democracia del país y para las relaciones exteriores del Salvador. Es mi mayor deseo. Creo que el país tiene una escasa, casi nula capacidad de confrontación internacional. Un régimen de sanciones, ya sea por Estados Unidos o ya sea concertadamente entre Estados Unidos y la Unión Europea, este país no la soporta. Esos préstamos del Fondo Monetario los necesitamos, los necesita el sector privado, los necesitan los microempresarios para recuperarse de estos meses terribles de la pandemia. Entonces, espero yo que ni el gobierno ni ningún sector sea obstáculo para que El Salvador pueda mejorar sus relaciones exteriores tan empeoradas hasta este momento por las decisiones internas que se han tomado. Diana, Tony, un gusto haber estado con ustedes esta hora. No, un gusto también Un para gusto, nosotros, gracias. Napoleón. Apreciamos tus declaraciones, ¿verdad? Y saludamos también a toda la audiencia. Tratamos de hacer una concentración de los pensamientos o las inquietudes de la audiencia y hemos hecho las preguntas necesarias al respecto. Napoleón, gracias por tus declaraciones. Buenos días. Buenos días. Un gran Éxitos en abrazo. su programa. Como siempre, a la orden. Muchísimas gracias.